Bien, pues muy buenas tardes. Es un motivo de gran satisfacción darles la bienvenida a la presentación del libro Bases Psicológicas del Comportamiento Jurídico en México, que han coeditado este instituto con la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Creo que son varios los motivos de satisfacción por la aparición de la obra. En primer lugar, yo resaltaría que se trata de un proyecto interdisciplinario innovador que acerca el derecho a las ciencias sociales, a otras ciencias sociales, y que creo que además es una tendencia que se advierte con claridad en muchas de las actividades del instituto, y claramente pues hay muchos puntos de contacto entre la psicología y el derecho, y la obra empieza a explorarlos. En segundo lugar, pues reitero la circunstancia de que se trata de una coedición, lo cual indica pues una convergencia de propósitos y de resultados. Y en tercer lugar, pues creo que es un punto de partida para futuros proyectos. Entiendo que los coordinadores de la obra tienen todo el propósito de continuar por este camino que han iniciado, y yo esperaría que pronto estemos presentando otras obras que vayan en la misma línea de la que estamos presentando hoy. Me acompañan aquí en la mesa de honor la doctora Lucy Reilly, quien es la directora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, el doctor Diego Valadez, investigador de este instituto y director en los tiempos en los que este proyecto se inició y está dando sus frutos en estos momentos. Está también el doctor Pedro Barrera, quien es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Chihuahua, y quien hablaría en representación de los 5 estados de la República que participaron en la investigación que se refleja en este libro. Y por último también nos acompaña la doctora Graciela Rodríguez Ortega, quien es profesora médica de la Facultad de Psicología, colega y querida amiga de este instituto, y el doctor Enrique Cáceres Nieto, investigador del instituto, coordinador del área de Teoría y Filosofía del Derecho, y también un entusiasta promotor de la línea de investigación en Psicología y Derecho. Yo me limitaría pues a estos comentarios, y sin más trámite le pediría a la doctora Lucy Reilly si fuera tan amable de hacernos algunos comentarios sobre la obra que presentamos. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a presentar este texto, que es resultado de un trabajo de muchos años, de unas personas muy queridas y respetadas por mí. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Six Fierro, que estemos aquí acompañándolo en esta presentación, donde uno de los investigadores del instituto y la doctora Graciela Rodríguez Ortega van a presentar el resultado de mucho trabajo complejo por lo novedoso. Quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Graciela Rodríguez y al doctor Enrique Cáceres Nieto su amable invitación para presentar esta obra, que yo considero que es muy importante por muchísimas razones, y quiero compartir algunas de ellas con ustedes. En primer lugar, es un esfuerzo impulsado y dirigido por la doctora Rodríguez, quien desde que la conozco se ha destacado por tener una actitud positiva ante todo aquello que implique hacer un planteamiento innovador. En este caso, esta obra es algo innovadora. El acercamiento entre dos disciplinas aparentemente alejadas una de otra, el derecho y la psicología. Aunque muchos podrán pensar que la llamada psicología criminológica representa ya de hecho el acercamiento entre estas disciplinas, quisiera aclarar que esta rama de la psicología se refiere básicamente a la aplicación del conocimiento psicológico a la atención de aspectos particulares de la aplicación del derecho. Aquellos que tienen que ver con las características del comportamiento y personalidad de seres humanos que han cometido actos criminales, que han infringido la norma. En este caso, como lo establece la doctora Rodríguez Ortega en la introducción al texto, se presentan los resultados de la determinación de los procesos psicológicos que intervienen en el comportamiento del individuo frente al sistema jurídico mexicano. Resultados a los que se llega por medio de un proceso de investigación novedoso, de carácter empírico, multimétodo, cualitativo y cuantitativo, y otra con una aproximación directa de grupos focales, y otra relativamente indirecta a través de una situación o escenario imaginario por medio de un tipo de viñeta, y lo más interesante, multidisciplinar, muy cuidado desde el punto de vista metodológico. En segundo lugar, recordando las reuniones
primeras reuniones de trabajo que se constituyeron entre el grupo de psicólogos y abogados que participaron en esta investigación, parecía que no íbamos a poder llegar a algún acuerdo sobre los tópicos de interés, porque parece ser que nuestros sistemas de pensamiento eran algo diversos o diferentes. Sin embargo, nos pudimos llegar a colocar en el lugar del otro y así pudimos comprender las explicaciones que cada disciplina da frente a el aspecto que se quería investigar. En tercer lugar, el grupo de trabajo pudo establecer de manera muy clara en su mente la aportación de la razón, la emoción, las expectativas, la percepción, la cognición o los sistemas de creencia asociados al comportamiento y reacción de los seres humanos ante el sistema jurídico dentro de un grupo social. Por estas tres razones considero que fue un honor el ser considerada como la persona que habría de presentar esta obra. Le agradezco a los dos investigadores, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, el haberme permitido gozar de ese privilegio. Hay más comentarios al respecto de este libro que yo no quisiera mencionar ahorita, los invito a que lo lean. Es un texto que les va a llamar mucho la atención por la aparente dificultad para encontrar un hilo conductor común, pero el gran enriquecimiento tanto de conocimiento como de experiencia que el grupo que trabajó en esto logró adquirir al unir estas dos disciplinas en algo que considero es muy importante. Agradezco, doctor Six, la oportunidad de hacer la presentación del libro y espero que mis colegas hablen más de cada una de las partes del texto y que todos los que están aquí lo lean completito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lady. Yo aprovecho para hacer un comercial. Hay otro texto que recientemente ha publicado el Instituto en este campo amplio, entiendo, de relaciones entre la psicología y el derecho. Es una investigación doctoral que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad, en cuya elaboración yo tuve la oportunidad de participar. El doctor Alfonso Ayala, que ahora es investigador del Colegio de Veracruz, se llama Identidad y Conciencia. Él hizo un experimento interesante para mostrar cómo tenemos una serie de prejuicios inconscientes que en su opinión pues pueden sesgar y afectar cierto tipo de decisiones que se toman y que pueden implicar una discriminación. En el caso concreto él lo veía desde el punto de vista de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Entonces quiero pensar que aunque dos golondrinas todavía no hacen verano, sin embargo que se han iniciado de manera muy propicia en los estudios interdisciplinarios en psicología y derecho. Bien, ahora quiero pedirle su participación, sus palabras al doctor Diego Valadez. Como mencionaba, yo es investigador de nuestro instituto, realmente no necesita presentación, pero creo que sí es importante señalar que él era director del instituto cuando se inició este proyecto y se entiende que lo apoyó con mucho entusiasmo y con mucha brío. Gracias. Bien. Muchas gracias, señor director, por darme la oportunidad de estar en esta mesa y muchas gracias también, señora directora de la facultad, por ese importante apoyo y entusiasmo que prestó no solo en el orden institucional, sino también la participación personal que tuvo en esta obra. Como ha dicho el director del instituto, el doctor Fixierro, se trata de un gran ejercicio de naturaleza multidisciplinaria que pone en relación dos áreas importantísimas del conocimiento, y no tengo que subrayar en ese sentido la trascendencia de la psicología y del derecho. Una primera característica de esta obra es que se separa de los tradicionales estudios relacionados con la psicología jurídica. Esto es algo que comenté mucho. Tuve ese privilegio con la doctora Graciela Rodríguez, también con la doctora Reidel y con los otros participantes, incluido desde luego el doctor Cáceres en el trabajo, porque casi todos los estudios en esta materia se han venido orientando hacia el comportamiento delictivo y básicamente se han encuadrado en temas de naturaleza criminal. Aquí tenemos un estudio de otra índole. Y quiero en ese sentido comenzar por las felicitaciones no solo protocolarias, que no lo son en este caso, sino necesarias, porque sí es un reconocimiento que
deseo externar. En primer lugar, a los coordinadores, a la doctora Rodríguez, al doctor Cáceres. Hicieron un trabajo extraordinariamente concienzudo. Fue un estudio que llevó ciertamente una gran cantidad de esfuerzo humano, de coordinación eficaz, de coordinación efectiva. Cuando se ve una obra como esta y se analizan sus resultados, se lee con detenimiento, se tiene que entender que atrás de cada página, a veces atrás de cada renglón, hay una gran cantidad de trabajo. Lo que podemos ver es una especie de inteligencia y culturas quintaesenciadas, porque el esfuerzo constructivo, en este caso volviendo al constructivismo, la teoría del doctor Cáceres, sino el esfuerzo constructivo de realización de un trabajo como este es realmente ejemplar. Son muchas las personas que participaron para la realización de este trabajo, quienes suscriben los diferentes capítulos, más todo el aparato académico de apoyo, ofrecido por personas con entusiasmo y con convicción de que estaban haciendo una aportación novedosa en el ámbito de la ciencia, de las ciencias sociales en México. En segundo lugar, el reconocimiento es ya para los autores, dentro de los cuales también están los coordinadores. Encontramos 5 grandes capítulos en este trabajo. Desde la introducción, en la que la doctora Rodríguez plantea en qué consiste la psicología jurídica, y desde luego el concepto que nos da es un concepto innovador con relación a la tradición científica en ese sentido, que es desde luego el producto de su propia inteligencia, de su propia cultura, de sus propios conocimientos, pero también de la interacción que tuvo con el núcleo de psicólogos sociales y de juristas que participaron en el trabajo. Luego viene, además está apoyado el concepto por un aparato, un estudio empírico muy consistente que nos permite identificar aspectos realmente novedosos en cuanto a conocer nuestro ser profundo como sociedad. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando se establecen estas preguntas y estas asociaciones entre lo que resulta, entre la percepción que tiene el entrevistado o encuestado y su imagen de lo que representa el derecho o la ley o la justicia, encontramos, esto es algo que me llamó mucho la atención, doctora Rodríguez, una profunda carga negativa. No sé cómo lo vayan a caracterizar ustedes, los psicólogos, pero la mayor parte de los conceptos que fueron expresados son de naturaleza negativa. Cuando se plantea, por ejemplo, cómo se perfila o identifica abogado o con qué se asocia esencialmente con tranza, corrupción, dinero, morosidad, engaño, trampa. Yo conté de todo el enunciado de conceptos 14 conceptos negativos y solo 6 conceptos positivos. Se veía libertad, defensa, patrocinio en caso de necesidad. Esto es, hay una percepción, al menos así me quedó la impresión por lo que planteó este primer capítulo, una percepción muy negativa del derecho y de sus agentes. Luego viene un capítulo, que es el del doctor Cáceres, donde plantea toda la estructura conceptual del constructivismo, que además del gran aporte que representa para la doctrina en ciencias sociales en general, significa una capacidad de sistematizar información y conocimientos y de expresarla con una especial precisión conceptual, lingüística, literaria. Es realmente un esfuerzo brillante, y quienes conocemos la trayectoria del doctor Cáceres, desde luego, no tuvimos ninguna sorpresa al leerlo. El trabajo de la doctora Reidel
el capítulo que ella desarrolla. Es extraordinario, es seguramente de enorme utilidad para los psicólogos, pero es aún de mayor utilidad para quienes no lo somos, porque nos permite conocer conceptos de una gran complejidad enunciados con una gran precisión y un gran rigor. Conceptos tan complejos como, por decir algo, el de cultura, por solo mencionar uno solo de ellos, pero en general es una aportación indispensable e imprescindible como guía para otros estudios posteriores. Luego vienen los trabajos del doctor Flores Aragón, que es interesante porque se refiere, desde el primer planteamiento inicial, alude a una especie de contingencia de tráfico en cuanto a que una persona decide no observar una señal de circulación y otro sí, y entonces a partir de ese momento comienza a analizarse por qué uno sí cumple y por qué otro no cumple, y se vincula con el trabajo que hacen al final la doctora Rodríguez, el doctor Pedro Barrera, que está aquí presente, y el doctor Cáceres, que es justamente el estudio de campo, que es el que se desarrolló en 5 entidades federativas, según entiendo, acerca justamente de qué es lo que lleva o no a cumplir o incumplir disposiciones de tráfico, o de tránsito automovilístico. Esto permite, pues, darle una gran coherencia a la obra. Hice una descripción muy precipitada, muy apresurada, solo para decir a ustedes una cosa. Cuando uno termina la obra, en fin, como nada es perfecto, cuando uno termina de leerla, lo único que lamenta es que no haya una segunda parte ya. Esto es, realmente estamos hoy no solo ante la presentación de una obra de enorme importancia, como ya subrayó el doctor Fixfierro, estamos ante la presentación de todo un programa de trabajo. Creo que realmente este es uno de los libros a los que hay que recibir y celebrar, no solo por su aparición, sino porque sin duda alguna servirá como plataforma de arranque para nuevos estudios importantísimos en el derecho mexicano, y por supuesto entiendo que también, espero que también en la psicología del país. Habrá que pensar inclusive en complementarlo con otra vertiente necesaria, que es la de neurociencias, para que también se pueda entrar al estudio ya de los procesos de la biología molecular y el sistema nervioso, que complementen los de naturaleza empírica que se están llevando a cabo y que se plantean en este libro. Creo que este enfoque, que es ciertamente original, puede dar lugar a nuevos planteamientos. Por ejemplo, como señaló el doctor Fixfierro, fueron 5 las entidades federativas que fueron objeto de estudio para la presentación de resultados de carácter general. Quizá valga la pena para una, etapa subsecuente, hacer estudios ya de naturaleza regional. Lo que el libro nos proporciona es todo el conjunto de conceptos y de herramientas de trabajo que permiten, a partir de este momento, multiplicar en todo el país la aplicación de esta misma metodología. Esta es, digamos, lo que me parece la parte central del libro. Pocos trabajos, debo decir a ustedes, me han generado el entusiasmo que me produjo la lectura de esta obra. Yo pido a los 2 coordinadores que cuando hagan uso de la palabra, me atrevo a solicitarles que nos digan cuánto tiempo llevó el desarrollo de todo el trabajo, porque lo importante de ese tiempo es que permitió hacer muchos ajustes, tener muchas discusiones, practicar algunas investigaciones, y por la vía del error
el resultado del aprendizaje, ir corrigiendo e ir enmendando muchos de los procedimientos de trabajo porque estaban ciertamente avanzando en un territorio inexplorado. Creo que nos va a ser útil por saber cuánto tiempo les duró, porque también eso mostrará el valor de la constancia, de la perseverancia, de la determinación inflexible en el sentido de no cejar en un trabajo que parecía que ya terminaba y luego se volvía a alejar, se alcanzaba la meta, parecía que ya se estaba otra vez a punto de, y nuevamente surgían otras inquietudes, otros planteamientos, otras dudas. Se fue, por eso, construyendo de una manera excepcionalmente enriquecedora. Ahora bien, otra vertiente en cuanto a la utilidad de la metodología que los autores han desarrollado, se puede proyectar hacia un aspecto que considero indispensable en un estado complejo como el nuestro. No tenemos estudios en México, prácticamente no los hay todavía en ninguna parte, pero así como esta obra es pionera, podemos también iniciar un trabajo pionero en otra dirección, acerca del impacto normativo de las normas de la legislación y de la jurisprudencia. No podemos medir qué resultados tiene en la realidad, y en la construcción de la realidad es algo de lo que nos habla el doctor Cáceres, a través de las construcciones normativas del Estado mexicano. Y son pocos los estados que tienen sistemas de estudio de impacto normativo y generalmente los refieren a aspectos sectoriales. Se busca el impacto normativo de la norma criminal o el impacto normativo de las normas protectoras de determinados estratos o segmentos de la sociedad, pero no hay una metodología que permita sistemáticamente estar estudiando el impacto de cada norma y por ende, a partir del conocimiento del impacto de la norma, prever su enmienda, prever acentuar o matizar cierto tipo de instituciones o de decisiones y se prevén prever por tanto los desarrollos ulteriores en cuanto a la evolución institucional. Otra cuestión que habría que pensar es que cuando el estudio comenzó, las condiciones de la sociedad mexicana eran diferentes de las que prevalecen en el momento en el que el estudio se presenta. Y hoy tendría que agregarse, supongo, y perdón que esté utilizando esta mesa y esta presentación para aventurar estas tesis, habría que pensar cuál es el proceso que viene de regreso del conjunto de la sociedad hacia cada individuo cuando estamos viviendo este fenómeno de anomia como el que hoy se da y que no estaba presente todavía hace un lustro. Creo, y con esto voy a concluir, que la obra, además de esta presentación a la que generosamente nos ha convocado el señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, podría dar lugar a otros desarrollos. Por ejemplo, hay que pensar en una maestría compartida entre las instituciones de psicología y de derecho, justamente para que ya el tema del comportamiento jurídico se vea desde la perspectiva jurídica y psicológica. Y si se pudiera también con los aportes de los expertos en neurociencias. Hay que formar ya a especialistas que cuenten con el instrumental que este trabajo proporciona para que ya el tema de este estudio que es pionero se convierta en un tema generalizado al que puedan acceder estudiantes de todas las áreas del país. En segundo lugar, si bien esta es la presentación de un libro importante, considero que este libro se podría convertir en una ponencia general para ser discutido y por tanto preparar la segunda edición en un simposio nacional o internacional. Esto es, el libro mismo merece ser discutido, no solo presentado como en esta ocasión,
sino analizado capítulo por capítulo y en buena medida casi página por página. En tercer lugar, y con esto ahora sí termino, para que ya sea una amenaza cumplida, pero no es una amenaza, es un premio el que les ofrezco, cuanto que digo que ya voy a terminar, porque la amenaza sería decir que voy a seguir hablando. En último lugar, creo que también tiene que reflexionarse acerca de la conveniencia de que exista o un programa institucional estable que se apoye en esa maestría, o un complejo más desarrollado como un centro de estudios, eventualmente de investigación, sobre neurociencias, psicología y derecho. Creo que este es uno de los temas clave para poderle dar respuestas a una sociedad como la mexicana, que vive en este momento en una especie de angustia que resulta no de los episodios de violencia y de anomia que vivimos, sino de no saber cómo terminar con ellos, que son dos cosas distintas, porque uno muy bien puede decir, estoy preocupado por mi padecimiento, pero sé que ya me lo diagnosticaron y que ya estoy en un proceso de terapia. En este caso estamos preocupados por un padecimiento que todavía no está diagnosticado y por tanto todavía no puede ser objeto de un pronóstico. Esto, señores psicólogos, para quienes lo son en esta mesa y en este auditorio, creo que debe generar un nivel de angustia muy elevado. Y por lo mismo, vale la pena que lo convirtamos este estado de cosas del país en un elemento que nos permita avanzar en el estudio, del cual, por fortuna, ya hay una base sólida. Estas bases psicológicas del conocimiento jurídico en México son las bases de un nuevo desarrollo de la ciencia social en el país. Les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias, Diego. Se da la palabra al doctor Pedro Barrera, quien hablará en representación de los estados de la República que participaron en este proyecto de investigación. Doctor, gracias. Buen día. Agradezco la invitación, agradezco al doctor Fix Fierro por su amabilidad de estar compartiendo este espacio. Las palabras del doctor Diego Valadez, pues indudablemente que nos hacen como un paseo metodológico, teórico y con un análisis epistémico también de estas relaciones complejas entre dos ciencias que han tenido orígenes separados y han tenido una evolución separada, y que aunque se han tocado en múltiples ocasiones y de hecho se tocan en la práctica, en el derecho positivo, pues la psicología ha estado presente como una ciencia auxiliar al derecho. Pero en esta obra, como nos reflexiona con tanta sabiduría el doctor Valadez, la psicología y el derecho se conforman como ciencias simétricas que dan cuenta a un mismo campo problemático, que es la sociedad en estos aspectos. Pues es un privilegio verdaderamente haber trabajado con personas tan notables en este proyecto, con la doctora Lucy Reidel, siempre tan brillante y analítica y crítica en sus situaciones, en sus análisis de objetos. Por supuesto con el doctor Cáceres, que nos fuimos conociendo poco a poco y ahora hasta trabaja por aquellas regiones norteñas, colaborando en el desarrollo de estas regiones del norte.
no creo que fue muy buen momento para elegir hacerlo, pero bueno, le reconocemos, doctor, esa valentía y a su familia. Y por supuesto a mi querida amiga, maestra, asesora de mi tesis doctoral, y ya no digo más, nada más, doctora, muchas gracias por haberme permitido continuar trabajando y que no me corrió después de que culminamos con la tesis de doctorado. Algo ha de tener buena este vínculo, ¿verdad?, académico. Es un privilegio haber trabajado con este grupo de entusiastas académicos, porque creo que las investigaciones se realizan en colectivo. Esta es una muestra verdaderamente de que, además del resultado, el mismo proceso es un hallazgo, el mismo proceso es un descubrimiento del trabajo colectivo, que se dice fácil como concepto general, pero trabajar en conjunto, diferentes mentes, diferentes personas, es complicado. Ahora, en este caso, se hace mucho más amplio y complejo, porque no solo estábamos trabajando miembros de una misma tribu, como lo llama el doctor Cáceres, el tribu académica o profesional de psicólogos, abogados, sino era multidisciplinario, con múltiples enfoques. Por supuesto que estoy de acuerdo, doctor Valadez, con la idea de que este producto es en sí mismo no una llegada, sino es un principio de una línea de investigación. Aquí inicia una línea de investigación que seguramente debe de dar más elementos y debe haber más construcción, por supuesto. Y creo que el trabajo que permitió este resultado fue la constitución de ¿cómo le diríamos?, un cuerpo académico, un cuerpo de aprendizaje. Aprendemos desde el lenguaje, porque los lenguajes son diferentes, ya lo dijo la doctora Lucy Redden, cuando habla de que venimos de dos mundos conceptualmente diferentes. Leemos el mundo en forma diferente, conceptualmente hablando, por la formación profesional. Pero esta multidisciplinaridad o transdisciplinaridad creo que toma una verdad y una realidad en este caso. Otra situación que considero importante reflexionar un poco más son los diversos niveles como está analizado el objeto jurídico. Diferentes niveles que va desde el más amplio, que son las reflexiones, por ejemplo, de la construcción de lo jurídico expuesta por Cáceres, este vínculo entre dos dimensiones, el ser y el deber ser. El ser, que es como es el individuo, la persona, el ser humano, y el deber ser, que es la norma de su comportamiento. Dos asuntos complicados en su reflexión epistemológica. ¿Cómo se enlaza el ser y el deber ser? En este nivel yo creo que la obra inicia correctamente, porque se está reconociendo esta complejidad. Por supuesto, reconocer en este gran estudio, en estos diversos estudios
sobre los implícitos de las normas. Los sistemas jurídicos tienen implícita una teoría del ser. Cada ley, cada norma, implícitamente postula, y a veces explícitamente, postula un supuesto psicológico que está inmerso. Por supuesto que el reconocer esta situación nos lleva a el nivel de indispensable de una investigación interdisciplinaria. Posteriormente, en este primer nivel, bajamos a un segundo nivel un poco más específico, donde se analizan las concepciones de los sujetos que son y que también están normados, de estos sujetos, qué concepciones tienen acerca del sistema jurídico. Y son las primeras sorpresas. Sorpresas porque, ya lo dijo el doctor Valadez, encontramos una situación de desvalor y juicios con el signo negativo en muchas partes, aunque no todo, definitivamente. Sería una situación excepcional y valdría la pena en este momento volver a hacer un recabo de datos, aunque sea a nivel muestral, para ver si encontramos diferencias. Seguramente las habrá. Posteriormente pasamos a un nivel más específico, donde se analiza ¿qué hace? El por qué el apego o el desapego a la ley. Esta es una pregunta verdaderamente, no creo que la respondamos en este momento, ni mucho menos una aproximación muy solvente, pero creo que la aproximación empírica, los datos, nos dan elementos para ir reflexionando. ¿Por qué cumplimos la ley o por qué no cumplimos la ley? Indudablemente que el análisis de estos datos se queda como es insuficiente lo que se ha presentado aquí de análisis. Hay una riqueza impresionante de datos. Tenemos sujetos en diversos estados del país, en diversas latitudes de estos 2 millones de kilómetros cuadrados, bueno, aproximadamente. Indudablemente que tenemos que seguir analizando esto, tenemos que hacer un reanálisis, tenemos que seguir presentando, y si tomamos la palabra al doctor Valadez sobre hacer una reflexión mayor sobre esto, tendrá que ampliarse con otros estudios, quizá con un reanálisis con los mismos datos. Pero nos dan algunos elementos que podemos sintetizar. Fortalecen algunas ideas que ya se han especificado en la literatura sobre el por qué se cumple la ley o por qué no. Y destacan varias cosas. En primer lugar, los 2 planos. En el trabajo de Lucy Riedel, que nos habla sobre algunos aspectos del comportamiento humano, y nos destaca entre estas cuestiones la ambivalencia o la bipolaridad. Dice, no podemos hablar, el ser humano siempre presenta esta ambivalencia en toda situación que se enfrenta, como un proceso de su adaptabilidad a su medio, y está en constante cambio, porque el medio está en constante cambio. Y indudablemente que esta noción se expresa en los datos. Tenemos una parte con signo positivo, o sea, a favor de cumplir la ley, y una parte con signo negativo de por qué no cumplo la ley. Lo más interesante de todos estos datos es que entendemos más por qué no, más que por qué sí.
indudablemente, los por qué sí cumplo la ley, en buena parte del análisis empírico es no significativo. Quiere decir que los resultados son dependientes del azar. Pero en los aspectos de por qué no, surgen ideas, conceptos interesantes que refrendan algunas de las ideas que expresadas en la literatura, como le dije hace un momento. En primer lugar, el ser económico, la ley del menor esfuerzo, primer factor que hay que subrayar como resultado. ¿Por qué no hago la ley? Porque no es económico cumplirla. Es más económico no cumplirla, es más fácil, es la ley del menor esfuerzo, es más fácil dar un billete para obviar el trámite que enfrentar todo el proceso. Segundo, que es factor que verdaderamente impresiona, porque se debe reflexionar más. La gente expresa por diversión. Yo no cumplo la ley porque es más divertido. Es divertido violar la ley. Es verdaderamente dramático. O sea, no puede ser una cuestión lúdica, ¿verdad? Violar la ley. Tercero, la gran autoeficacia que se percibe por la población para evitar las sanciones. Este concepto banduriano. Ser autoeficaz en evitar la sanción significa percibirme como con una potencia y una habilidad para evitar casi cualquier resultado referente a un castigo o alguna penalización legal. Cuarto, la desvalorización de la norma. Hay un desvalor, dice, no sirven de nada las normas no me son importantes. Cuarto, o quinto, el desvalor de los agentes de la autoridad. Si estos datos se recabaron hace 2 años, posiblemente estos factores los podamos encontrar ahora, una hipótesis, agravados, profundizados, el desvalor de las autoridades. Y sexto, la creencia colectiva de que todo el mundo o todas las personas alrededor de mí violan la ley. Seis factores encontrados en los datos. Creo que hay que profundizar un poquito en cada una de estas cuestiones y ver si en todas las situaciones legales hay uno u otros factores predominantes. Quizá podamos encontrar, estamos hablando de normas de tránsito, quizá en otro tipo de normas, de otros comportamientos, digamos, de mayor peligrosidad o gravedad social, podamos encontrar los mismos factores y de la misma naturaleza. Yo no sé si matar sea más económico y sea divertido, pero creo que lo estamos viviendo. Muchas personas encuentran divertido hacerlo. Jovencitos de 15 años, 16 años, han expresado cuando los han entrevistado ese tipo de expresiones. Bueno, posteriormente creo que el trabajo de Luis Flores, nuestro amigo en Colombia, es muy interesante porque ofrece finalmente como un camino, el camino de no cumplir, de no apegarse a la ley, a ser un practicante legal.
Este proceso que apoyándose en los estudios de formulaciones de Prochaska y Clemente, bueno, pues una idea interesante como Prochaska y Clemente, que empiezan en cuestiones de salud, que finalmente son apropiarse de comportamientos inmunógenos conductuales, lo aplica y lo reflexiona y lo utiliza como una opción para entender también apegarse a la cuestión a la ley. Finalmente, es interesante que apegarse a la ley puede ser un inmunógeno conductual y un inmunógeno social, por supuesto, utilizando la terminología de los psicólogos de la salud. Bueno, finalmente quiero reconocer el trabajo sacando los apuntes, el trabajo de muchas instituciones que han participado y que espero que esta idea se continúe siendo multiinstitucional. La Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM, a la Facultad de Derecho del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de México, a la Universidad Católica de Colombia, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la Escuela Libre de Psicología, a la Facultad de Psicología y a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y al Centro de Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas. Son una multitud de instituciones. Verdaderamente creo que esta experiencia ha sido una experiencia edificante y una experiencia de aprendizaje fabulosa. Hay el dejo a la doctora Rodríguez o doctor Cáceres que mencionen a las personas que, por supuesto, además de los que se han mencionado, han contribuido pues a esta obra. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctor Barrera. Toca ahora la intervención de los coordinadores de la obra para que nos corrijan si en algún punto no hemos sido atinados y que amplíen, por supuesto, lo que hayamos podido expresar los que hablamos primero. Le pido a la doctora Graciela Rodríguez que haga uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo nos vamos a corregir si queremos seguir haciendo investigación? No. Y sobre todo siempre hay que respetar mucho a los directores, porque si no, ya no nos vamos a volver a ver en este foro. Bueno, pues creo que después de haber escuchado participaciones tan consistentes y hasta provocadoras, ¿no?, como las que nos han precedido, pues yo únicamente pretendo celebrar la publicación de este texto, que hoy nos ocupa recuperarlo por un lado la sensación del camino recorrido y por el otro mirando hacia el futuro. Ya lo planteaba el doctor Valadez muy claramente, ya nos señaló el futuro. Entonces, llegar con el doctor Valadez es muy interesante. Cuando él era director de esta casa tan sólida, de este instituto, ¿verdad?, tan reconocido mundialmente, hay que llegar con un proyecto, hay que llegar ya con casi el producto, y si no, él tiene una llamada que hacer en su otra oficina. Entonces hay que llegar muy claro con lo que uno quiere hacer. Entonces, pues yo traté de llegar clara, pero me digo, no quiero nada de victimología, ni de delincuencia, ni de resultados, quiero algo muy conceptual. Entonces le dije, entonces regreso al ratito, ¿no? antes de que me echara de su oficina. No, es todo un caballero, no haría eso, nada más me diría, nos vemos después, gracias. Bueno, entonces, pues es un gusto, ¿verdad?, empezar agradeciendo a este instituto, ¿verdad?, de jurídica, de su director, Héctor Fierro, pues la hospitalidad que siempre nos ha brindado para siempre,
antes de y después, para poder publicar y presentar esta obra, que también hicimos algunas preguntas, que como muchos inicios, pues es fruto de un arduo trabajo. Este instituto ha representado para la psicología y para mí en lo personal una fuente inagotable para la reflexión y la investigación sobre temas de vanguardia. Ya el doctor Valadez nos mencionó 3 o 4 o 5, pero ya los habíamos pensado también, ¿verdad? Bueno, entonces, en este proyecto queda presente también la fuerza inspiradora, la voluntad personal e institucional del doctor Diego Valadez en el trabajo transdisciplinario y transpersonal, así como la confianza compartida, porque verdaderamente nos expresó toda su confianza para llevar a cabo esto. Y este es un trabajo que hoy podemos decir sin duda que pues sí constituye un precedente en nuestro país. Y sí constituye un precedente, aunque se digan que los datos, si no fueran abogados, si ponemos a los psicólogos, ¿qué piensan los psicólogos, los abogados de los psicólogos? Pues también podríamos tener resultados un poquito diferentes, pero a lo mejor casi iguales. Ahora, ¿por qué pusimos aquí los resultados en estas tablas, etcétera, que no acostumbraban los psicólogos a hacer esto, ¿no? Sino, lo que sucede es que no nos podían creer. Y entonces dije, bueno, pues ante lo creíble, lo que se puede imprimir. Entonces, ahí fueron como un año de discusiones en que si lo poníamos o no lo poníamos, o qué efecto iba a tener, y ya vemos qué efecto tiene, porque los abogados y por qué no otras, pues porque así somos los seres humanos, ¿no? De repente pensamos de una manera, de repente pensamos de otra. El doctor Barrera ahorita lo decía muy claramente, ¿no? Él es de Chihuahua, yo también, pero yo soy de Ciudad Juárez. Entonces los dos, yo le dije, oye, ¿no traes armas? Cuando llegó a mi currículo, le dije, porque aquí no nos permitimos ningún arma de ningún tipo. Y dice, no, doctor, ahora no traigo. Y dice, no traigo mi celular. Le dije, pues por eso. Entonces, pues es muy agradable colaborar con el doctor Barrera, porque además es el director de la Escuela Pedagógica o Universidad Pedagógica allá en Chihuahua, y ha sido pues una de nuestras grandes pues de nuestros grandes psicólogos, ¿no? Que siempre ha trabajado, y no solamente en esta área, ¿no? Sino en diferentes áreas, no sé a quién se parece. Pero en fin, en todo lo que hace saca premios. Lo que pasa es que es muy modesto y no los pusimos tampoco en el libro, y no pusimos muchos de los currículos de las personas que nos han acompañado en este trabajo. Este es un error. Y yo quisiera también agradecer a la doctora Lucy Reyes también, que desde un inicio participó en las discusiones con nosotros. Yo nada más la miraba y nos mirábamos y decíamos, saldremos adelante. Y yo decía, sí, vamos a seguir adelante y vamos a llegar a algún lugar común. Entonces, a todos los mártires que participaron en esta investigación, pues yo sí quisiera agradecerle mucho, agradecerle verdaderamente a la doctora toda su paciencia, sí, porque tenía mucho trabajo, toda su paciencia, su tolerancia y pues los recursos para que esto se pudiera llevar a cabo a través de la EGAPA y también al Instituto, naturalmente. Pero muy especialmente quiero referirme al doctor Luis Flores Alarcón, que pues a ciencia cierta también fue mi alumno, pero pues estábamos en otro panorama de psicología de la salud, y lo convertimos ahora también en parte de este proyecto, y resulta que ahora no está aquí con nosotros porque desgraciadamente ha tenido un proceso muy doloroso en su familia, pero ya es el coordinador de todo el programa de alcoholismo en Colombia. Entonces, todos sus conceptos, etcétera, pues ya también han cambiado. Entonces, ya les diría yo qué queda de esta investigación, lo que el doctor Cáceres quiera, porque ya los psicólogos hemos
estamos en otra línea que vamos a tratar de configurar para seguir teniendo más investigaciones conjuntas con, si nos permite, ¿verdad?, el señor director de esta casa de estudios. Bueno, yo quiero agradecer también a la doctora Graciela Steines, que también sus reflexiones tan positivas y tan llenas de vida, como siempre, y su participación. A veces se nos olvida quienes participaron, y perdónenme que pueda yo tener alguna omisión: la maestra Abigail Manzano Patiño y a los alumnos Claudia Jaén, al licenciado Edgar Aguilera, a la maestra Mónica Rodríguez, a la maestra Mariana García Cos y a todos los mártires más que estuvimos en esto. Y también ahora quisiera yo agradecer profundamente a Violeta, que está por ahí atrás, que es mi nueva ayudante de investigación, o como que ustedes quieran llamarla, del SNI 3, y que de repente pues ganaban, y esto no es un comercial, esto es algo que vamos a pelear, 4,700 pesos, y de repente les dicen que van a pagar 2,300 a la hora que van a cobrar el cheque, ¿no?, mensual. Digo, son mártires, ¿no? Pero en fin, no te desanimes, Violeta, lo vamos a ganar. Bueno, yo creo que sin duda vivimos tiempos interesantes que precisan nuevas aproximaciones, y ya lo decía muy claramente el doctor Valadez, el doctor Barrera, la doctora Reidel, y categorías y puentes, ¿no?, de recepción para los avances científicos en la psicología jurídica. Podemos concluir que una actitud de textura abierta de los investigadores participantes en proyectos como el que hoy presentamos formalmente es la llave maestra para la transpersonalización del conocimiento requerido para enfrentar fenómenos tan complejos como la formación de hábitos de conducta apegados al cumplimiento de las leyes. Aquí hábitos de conducta no me refiero que soy conductista, sino me refiero a los hábitos de conducta en general, los hábitos del comportamiento. Uno de los méritos que destaca este trabajo, yo creo, es la contribución del diseño empírico experimental a los estudios jurídicos bajo supuestos científicos e innovadores que presentan un campo fértil al trabajo dogmático tradicional fincado en la formulación de conceptos, principios y normas jurídicas abstractas, en ocasiones tendientes a la configuración de paradigmas o modelos ideales, pero sin puentes o fases de transición que tengan en cuenta, algunas veces, los factores sociales, como le decía el doctor Valadez, ya la ciencia social está avanzando, o psicológicos, de las personas y sociedades a las que van destinadas. O sea que si ahora hacemos este estudio, quizás obtengamos otro tipo de respuestas muy diferentes. Una de las aportaciones de este preámbulo consiste en bosquejar un estado de la cuestión de la bibliografía jurídica mexicana acerca de la teoría del derecho y el derecho penal principalmente, y en el derecho comparado, enfocado a las investigaciones efectuadas en la sociología jurídica y en la psicología social jurídica. En primer lugar, para determinar cuál es la relación entre la noción de conducta en el derecho y la psicología, y en segundo lugar, para delimitar algunos enfoques posibles para dar respuesta a la pregunta: ¿por qué cumplen o incumplen las personas las normas jurídicas? Esta investigación interdisciplinaria destacó los retos metodológicos, estableciendo la naturaleza exploratoria y descriptiva de sus objetivos. Una de las diferencias cualitativas desde la concepción de la idea fue el no asumir paradigmas a priori. Los psicólogos somos muy tendientes a eso, sobre los referentes sociales respecto a las posibles nociones acerca de lo jurídico, para abrir las posibilidades de análisis sobre algunos elementos psicológicos, tanto previos a la conducta como las creencias, actitudes e intenciones, que vale leer la pena el artículo de la doctora Reidel, donde con una gran creencia, actitud e intención lo describe perfectamente, como a partir de la misma considerando la evaluación de resultados. A través de este trabajo creo que logramos un área que valida la confluencia entre el núcleo de constructos y resultados, partiendo de supuestos y enfoques distintos.
Pero gracias a la tolerancia aquí del doctor Cáceres y de los demás participantes, creo que lo logramos. Los hallazgos no son pocos, no están todos escritos en este libro. El visualizar las aportaciones mutuas, el construir conclusiones tales como la urgencia de contar con diagnósticos confiables sobre el grado de conocimiento o desconocimiento de las normas, como lo decía muy claramente el doctor Valadez, ¿no? ¿Cuál es la participación de las neurociencias y de la genética y etcétera en relación, por ejemplo, a la toma de decisiones? Contar con el diagnóstico de la gama semántica utilizada por personas no asociadas al conocimiento especializado de las leyes sobre elementos jurídicamente relevantes, hasta sistematizar las asociaciones no racionales de las personas con el cumplimiento de las normas. Digo personas en general, ya no me estoy refiriendo nada más a los abogados, qué pensaban de ellos ni nada por el estilo. La continuidad. Bueno, esto tiene que, pues nosotros pensamos que debe de continuarse, ¿no? Entonces, el alcance del material que hoy está sujeto al análisis es materia del presente y futuro. Se requiere una réplica acotada por problemas, sujetos y materias específicas. Yo diría, vayámonos y enfoquémonos a los jóvenes. Es un paso obligado de continuidad. Construir un programa que enlace las nociones jurídicas, los resultados empíricos y la evaluación de cambios conductuales es un desafío. Al mismo tiempo que el desarrollo de un campo específico en el cual la psicología puede ser útil a la ciencia jurídica. Existen aspectos en la elaboración, en la redacción de los enunciados normativos que influyen en su comprensión y eventual cumplimiento. Pero interesa centrarnos en el conjunto de etapas una vez que el enunciado normativo es ya obligatorio, iniciando con la fase de conocimiento y comprensión del mismo por parte de la persona obligada hasta llegar a las políticas públicas del reforzamiento. ¿Dónde están las políticas públicas en este libro? Pues tenemos que hacer más investigación. En el ámbito de los operadores jurídicos o no, y este es el objetivo del modelo de prevención o intervención requerido. Así pues, considero que operar el modelo acerca de los factores para los cuales los comportamientos referidos al cumplimiento requiere seleccionar muy finamente las variables de oportunidad con mayor impacto psicológico preventivo y no recaer en los síntomas de ruptura social o de rechazo a las decisiones judiciales, sino en los elementos de cohesión y reconstrucción de lazos entre la legalidad y la legitimidad de un orden público general, cotidiano, más plural y equitativo en oportunidades para incrementar la calidad de vida individual y comunitaria. Yo creo que es el momento de continuar el camino en la autoconstrucción de la dignidad como condición de la paz social. Pues muchas gracias, y lo único que yo les recomendaría y daría pues gracias a todas las personas que han colaborado en esto y a los científicos que ocupan lugares también en este auditorio. Muchas gracias, y que adquieran este texto, porque si no, el programa de Luis Flores se lo va a llevar todo en Colombia. Entonces nos va a comer el mandato. Entonces yo lo único que quiero es agradecerles nuevamente que nos hayan ofrecido esta casa, ¿no?, de gran prestigio internacional para poder llevar a cabo este programa de investigación, porque son varias, ¿no?, son diversas, y darle las gracias al doctor Cáceres por la paciencia que tuvo por tolerarnos a los psicólogos, a los sociólogos, a los matemáticos, a todos, y que nos dé las gracias también él. Entonces yo creo que estamos mutuamente en el mismo camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Yo diría que si los coordinadores de la obra asumen el compromiso, en este caso sería público, de continuar con esta línea de investigación, el director asume el compromiso público de apoyarlo en todo lo que sea posible. Enrique, gracias. Como en el caso de los contratos, ya se perfeccionó. ¿se perfeccionó?
Bien, siguiendo las últimas indicaciones de mi querida amiga, la doctora Graciela Rodríguez, desde luego empezaré con agradecimientos. El primero de ellos al doctor Héctor Fierro, nuestro director, por haber aceptado estar con nosotros en la presentación de este libro. Conozco al doctor Fix desde hace muchos años y sé de su interés por la investigación empírica desde siempre. Estoy seguro que con su apoyo continuaremos por esta línea de investigación, a lo cual le agradezco muchísimo. De hecho, en el trabajo que él menciona sobre teorías implícitas e igualdad, nos refiere como la primera investigación en el prólogo que le hace a esa obra. Muchas gracias también, desde luego, a la doctora Lucy Ryder, la directora del Instituto de la Facultad de Psicología, por su apoyo institucional, pero también por su interés académico. Estuvo con nosotros en las sesiones, en las discusiones como un académico más, y aquí tenemos el resultado de su investigación convertido en uno de los capítulos de nuestro libro. Muchísimas gracias, doctora Ryder, en ambos sentidos. Desde luego al doctor Diego Valadez. Y el doctor Diego Valadez es, en algún sentido, el responsable de todo este proyecto. Fue él quien tuvo la visión de poder ir más allá de la relación psicología y derecho, como la psicología siendo una ciencia auxiliar, y es el que invita a que podamos establecer a otro nivel de transdisciplinaridad la construcción del primer proyecto de investigación sin precedentes en nuestro país, en el que ambas disciplinas a nivel teórico tratan de conjugarse en la generación de esquemas de este tipo. Seguramente en las investigaciones que sigan, el doctor Valadez será reconocido como el principal impulsor, quien tuvo la visión de empezar a activar este tipo de investigaciones. Muchísimas gracias, doctor. Al doctor Pedro Barrera y a todos nuestros demás compañeros de distintas partes del país, muchísimas gracias por todo lo que aprendí, por haberme permitido estar con ustedes en el proceso de construcción teórica. Creo que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para quien, como indicaba la doctora Rodríguez, tradicionalmente estamos formados en normas, en conceptos, etcétera. Muchísimas gracias por todas esas aportaciones. Y desde luego a la doctora Graciela Rodríguez, por haber aprendido de ella lo que es la disciplina, el trabajo, la objetividad del trabajo científico con un gran rigor, y por recordarnos que la ciencia para nada está reunida con el sentido del humor. Muchísimas gracias, Graciela, por todas estas enseñanzas y haber compartido tantos momentos juntos. Seguramente ustedes se preguntarán qué hace un filósofo del derecho metido en cuestiones de investigación empírica en psicología. Pues creo que últimamente quienes hacemos filosofía tendríamos mucho que ver, o deberíamos tener mucho que ver, porque las últimas tendencias en filosofía corresponden a lo que se llama un proceso de naturalización filosófica, es decir, las teorías filosóficas deben ser consistentes con los resultados de las ciencias. No podemos hacer filosofía de la mente pensando en pequeños sujetos que habitan en nuestro cerebro. Y si hacemos filosofía de la mente hay que partir de lo que las investigaciones en ciencias cognitivas nos están proporcionando. Así que para mí ha sido muy importante poder tener esta primera aproximación, lo que sería un proceso de naturalización de la filosofía. Y permítanme iniciar este breve comentario recordando a dos de los grandes pensadores, parafraseándolos básicamente, a Albert Einstein y a Karl Popper. Cuando Einstein nos decía, no es cierto que la realidad determina nuestras teorías, más bien nuestras teorías determinan lo que podemos ver como real. Y Karl Popper, que en algún momento hacía una metáfora entre las teorías y redes, en función del tejido de la red, dependerá de lo que podamos capturar o lo que dejemos fuera de esas redes teóricas. Creo que el ejercicio que hemos hecho es básicamente un ejercicio de construcción de redes que permiten capturar y ver cosas que la teoría tradicional del derecho no nos permite ver. Quisiera referirme, simplemente por ser más representativo en nuestro medio, algunas ideas provenientes de Kelsen, alguna indirectamente de Russell. Como todos sabemos, desde Kelsen el derecho es concebido como una cuestión de normas, es decir, básicamente proposiciones lingüísticas que están contenidas en textos legislativos o en jurisprudencia. Un elemento fundamental de las normas para motivar la conducta social, según Kelsen, es la sanción. ¿Qué es lo que nos permite ver esta investigación? Pues nos permite ver que esta idea del derecho como texto constituido por proposiciones es sumamente sencillo, sumamente simplificador. La tendencia que se sigue de suscribir esta teoría en nuestras prácticas jurídicas está a la vista de todos. Consideramos que si hay un problema social, es suficiente cambiar un texto a una ley, y que la realidad social habrá de cambiar de manera automática. O sea, no es cierto, como nos dijera Kelsen,
que lo único que vale la pena analizar es el derecho como una cuestión de normas. Algo que ha surgido de manera muy importante en la investigación es la relación entre conducta en el binomio cognitivo-conductual y representaciones sociales y todo un andamiaje de propiedades psicológicas y psicosociales que van mucho más allá de las meras proposiciones lingüísticas. Con respecto al elemento de la sanción, pues también resulta refutada una teoría estrictamente conceptual como la de Kelsen. Como señalaba el doctor Barrera, los elementos que están detrás del cumplimiento o incumplimiento de las normas son múltiples, y no únicamente una representación mental acerca de una posible sanción, que además habría subrayarse, no deja de ser una representación mental más, es decir, una entidad psicológica en última instancia. Los juristas solemos creer también, y aquí traería a colación el pensamiento de Joseph Lass, que cuando en la sociedad hay un comportamiento que corresponde a lo que establecen las normas jurídicas han sido las razones para la acción. Otro supuesto, otro pilar de nuestra ideología, de nuestra manera de ver el mundo desde la perspectiva jurídica, que cae por tierra en la investigación. Nos damos cuenta que en aquellas ocasiones en las cuales la conducta social corresponde a lo que establecen las normas, en muchas ocasiones no fueron las normas la razón para la acción, no las normas jurídicas. En muchas ocasiones fueron mecanismos de racionalidad económica, en otras ocasiones fueron motivaciones de un carácter totalmente distinto, en otras es un mecanismo de aprendizaje vicario derivado de la interacción social directa sin siquiera conocer las leyes. Entonces, estos pilares fundamentales, de la manera en la que los juristas nos asomamos al mundo, la teoría que determina lo que vemos en la realidad, son echadas por tierra cuando empezamos a analizar una investigación de carácter empírico como la que nosotros realizamos. Volviendo al mismo Kelsen, en una parte de la famosa teoría pura del derecho, que por cierto genera una petición de principio cuando nos dice que el derecho depende de una serie de cadenas de validez entre las normas, que la validez depende de la existencia del sistema, de la eficacia del sistema. No voy a entrar al problema de la petición de principio, pero sí quiero resaltar que el mismo Kelsen señala que la existencia de los sistemas normativos, aún desde su perspectiva estrictamente formal, depende de un fenómeno social, que es la eficacia del derecho. Y este es quizá el elemento que más hemos ignorado en nuestras teorías del derecho, y quizás donde más arroja luz en la investigación que hemos realizado. Porque la pregunta que está detrás de toda esta investigación en última instancia es ¿y por qué se obedece el derecho? ¿Y cómo hacer que el derecho se obedezca? Más allá de un planteamiento sociológico que se preguntaría ¿el derecho se obedece? La investigación que realizamos es ¿por qué razones o cómo hacer que se obedezca? Lo cual conecta directamente con el interés central al que me estoy dedicando hace ya algunos años, que es la construcción de una concepción constructivista del derecho, que en última instancia viene a aterrizar en una especie de teoría de la eficacia normativa. La investigación es valiosa por sí misma en cuanto a una aportación teórica, pero al mismo tiempo la aterrizamos en México. Y la aterrizamos en México en distintas partes del país. Es decir, la metodología no únicamente es un andamiaje conceptual abstracto, sino que nos permite analizar cuáles son las razones por las cuales el derecho en nuestro país no es obedecido. Y uno puede encontrar sorpresas extraordinarias. Un jurista, con respecto a un agente de tránsito que le pide una mordida, se alteraría y diría, bueno, estamos ante el caso de cohecho activo y cohecho pasivo. ¿Cómo lo resolvemos? Aumentando las sanciones. Desde una perspectiva diferente, ¿por qué persiste esta conducta y las normas no llegan a ninguna consecuencia? Bueno, pues porque es una conducta totalmente racional, es un esquema ganar-ganar. Si, por ejemplo, asumimos que el conductor quisiera comportarse como el ciudadano ejemplar, sus balances costos-beneficios en nuestro contexto serían, bueno, si me levantan la multa, en este momento, me va a salir más caro que lo que yo puedo pagar. Que lo que puedo hacer es que me ganar-ganar, doy el dinero ahorita, lo doy menos, me ahorro tenerme que desplazar a la delegación, donde además a lo mejor tengo que pagar todavía más. ¿Y qué pasa con el agente de tránsito? Si me quiero portar como agente de tránsito ejemplar, ¿qué ocurre? No voy a recibir nada, no voy a tener para dar el entre, me van a mover a un crucero. Esquema ganar-ganar, y por lo tanto no se extingue. Y paradójicamente viene a ser la conducta más justa, porque podemos negociar el monto de la sanción. Es decir, desde una perspectiva no normativa resulta ser la conducta socialmente más eficiente.
Y si no atendemos a las motivaciones psicológicas que están detrás de este esquema, simplemente no inducimos la construcción de la realidad social que pretendemos alcanzar. Como ya se ha hecho alusión en esta mesa, estamos en un momento de particular crisis en el derecho. Situación que resulta paradójica si la contrastamos con la frenética actividad legislativa. Leyes, congresos, iniciativas, pues la situación sigue exactamente inconexa y por su propia dinámica. Creo que lo que precisamente debemos enfocar es por qué el derecho no está incidiendo en la construcción de la realidad social, que de alguna manera es lo que pretendemos nosotros hacer en esta investigación. Y más allá de los resultados teóricos, quisiera una vez más subrayar algo que también se ha indicado en la mesa. Nuestra intención no fue únicamente utilizar una red para poder capturar, generar una teoría que nos permita ver cosas distintas que la teoría jurídica convencional no nos permite ver, sino en algún sentido hacer una aportación para la construcción de redes, es decir, una metodología que permita replicar la manera de hacer esta investigación en otros ámbitos y que seguramente habremos de continuar, si no la promesa del Dr. Six, y seguramente con las muy valiosas indicaciones y sugerencias que nos han hecho en la mesa, incluyendo de la del Dr. Diego Álvarez. Pues con esto no me queda más que invitarlos a que lean el libro, esperando que disfruten tanto leyéndolo como nosotros disfrutamos haciéndolo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cáceres. Hay algo que me gustaría subrayar y que se dijo en varias de las intervenciones, el hecho de que aquí están colaborando el derecho y la psicología en un plano de simetría, de igualdad. Y bueno, aquí en la mesa, si no logramos la equidad de género, sí logramos la equidad de número. 3 por la psicología, 3 por el derecho, y esperemos que en el futuro sea incluso una unidad y no simplemente 2 partes inconexas. Bien, pues muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a los integrantes de la mesa. Ojalá haya despertado en ustedes la inquietud de acercarse a esta obra y con eso habremos cumplido con creces el cometido de este instituto y de esta universidad. Gracias.